Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Durante estos días se ha hablado mucho de la singularidad, una palabra que representa muchas cosas si no tiene nombre y apellido, porque en su significado puro es cuando cualquier cosa se unifica en un solo estado. Usted debe conocer el tema del cual se está hablando para saber qué definición va a aplicar. Si se está hablando, digamos, de religión, la singularidad es cuando todos seamos parte de Dios. Así que las almas más elevadas ya llegaron a un estado de singularidad. Cuando en física se está hablando de singularidad, están hablando de cuando todos los estados de materia y energía y tiempo se unen en una sola misma substancia. Y eso teóricamente se logra dentro de un hoyo negro, en su centro. Así que cuando nos trague un hoyo negro, seremos parte de la singularidad. En matemáticas, una de las definiciones de singularidad está en el infinito o en lo infinitesimal. En biología, la singularidad ya existe en la forma de células de las cuales se desarrollan todo tipo de vida y órganos y las estructuras que componen un organismo. En cierta forma, las células madres representan ese tipo de singularidad. En las ciencias de computación se entiende que singularidad es el momento donde la inteligencia artificial se ha desarrollado tanto que no solo sobrepasa la inteligencia del ser humano, sino que adquiere en adición conciencia. En otras palabras, se convierte en un ser pensante que podría tener la peor característica de los humanos, las creencias y las emociones, donde dejaría de comportarse con lógica y sin ser racional, violentando las leyes básicas de la robótica, o sea, las 3 leyes de la robótica de Isaac Asimov, que no aplicarían con una conciencia artificial, que son: un robot no puede dañar a un ser humano, ni por inacción permitir que un ser humano sufra daño. Un robot debe cumplir las órdenes de los seres humanos, excepto si dichas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que ello no entre en conflicto con la primera y la segunda ley. Estas conciencias electrónicas serían inmortales porque aprenderían a repararse, a modernizarse y a transferir su conciencia a un modelo nuevo. En el siglo pasado, la singularidad se interpretaba como el momento en que las máquinas se convertían en humanos y los humanos se convertían en máquinas para vivir en una especie de simbiosis. Según Elon Musk, para que la humanidad sobreviva, entonces nos tenemos que fundir con la inteligencia artificial y, como en las películas de Star Trek, transformarnos en un Borg. En una charla entre el prominente físico Neil deGrasse y el científico de computación Ray Kurzweil, no se pintó una figura tan aberrante como los Borg de Star Trek, ni tampoco el tener el cerebro alambrado como el Neuralink de las industrias de Elon Musk. Se planteó que en un futuro próximo nos inyectarán unos nanobots o microrobots en la sangre que llegarán al cerebro, y estos nanobots se localizarán en puntos claves en el cerebro y en los nervios ópticos y también en los nervios auditivos para conectarnos por Wi-Fi a lo que será una especie de Matrix, como el de la película. Por el exterior nos veremos totalmente como seres humanos, pero en el interior tendremos billones de estos nanobots conectados al Matrix. Estos nanobots no solo tendrán la función de conectarnos con el universo de las máquinas, sino también estarán reparando nuestros cuerpos internamente. Hoy esta etapa se considera una que viene después de cuando las máquinas adquieren conciencia
y llegan a la definición actual de singularidad. Algunos dicen que falta mucho para que las máquinas adquieran conciencia y otros dicen que en algún obscuro laboratorio ya la singularidad existe. En la década de los 1970 se creía que para que una máquina obtuviera conciencia, o sea, llegara a este estado de singularidad, tenía que ser del grande del planeta Tierra. Hoy todo eso ha cambiado. En el futuro inmediato, lo que nos debe preocupar a todos es que en la reunión donde participó Bonnie Jenkins, secretaria de la División de Control de Armas y Seguridad Internacional en Hague, donde participaron países de la OTAN y otros países de la Unión Europea, en temas bélicos, se sugirió que hay que acelerar el desarrollo de drones de combate controlados por inteligencia artificial. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de un dron volador como el Reaper, capaz de operar en el campo de batalla, donde sin intervención humana decida quién vive y quién muere, ya que tomaría estas decisiones sin depender de una comunicación constante con su centro de comando. Desde el punto de vista de que ya no se necesita la complejidad de establecer una red de comunicaciones con estos aviones robots, esto militarmente suena conveniente, pero según el compromiso internacional que existe para estar en línea con la ley internacional, hasta que se diga lo contrario, todo aparato bélico autómata o de inteligencia artificial debe estar bajo el control humano constantemente, y eso particularmente incluye las armas atómicas. O sea, que por ahora la singularidad computacional tiene esta prohibición en los campos de batalla. Mientras tanto, se anuncia que Jeff Bezos y Bill Gates crean una alianza para ayudar con $75 millones a perfeccionar un sistema electrónico cerebral para conectar humanos al mundo de las computadoras. Esta tecnología se desarrolla en una compañía que comenzó operaciones en el año 2012 en Brooklyn, Nueva York, llamada Synchron. Y ya tiene 3 personas utilizando los primeros dispositivos que les permiten usar un cursor en un ordenador y aparatos inteligentes de la casa. Según un reportaje, el sistema se introduce al cuerpo por las venas y permite que se comuniquen mentalmente con ordenadores o lo que llamamos computadoras. En estos momentos se concentran en ayudar a personas que no tienen movilidad o movilidad parcial en sus cuerpos. En estos momentos, donde la población está reaccionando con desesperación, molestos, con rabia y algunos en estados de histeria, no solo en Palestina del Este, este pueblo que fue azotado por el descarrilamiento de este tren que tenía compuestos químicos carcinógenos y extremadamente tóxicos, sino en todas las zonas que pueden haber sido afectadas por el incendio del tren que se descarriló. Pues mientras todo esto ocurre, la compañía Holtec, dueño de la cerrada planta nuclear de Indian Point, indica que liberará al río Hudson, en Nueva York, 1.000 galones de agua radioactiva y que está en todo su derecho de hacerlo. Aparentemente esta compañía hizo lo mismo en otra planta nuclear, en la bahía de Cape Cod, donde también estaba en todo su derecho, según ellos, de hacerlo. En el caso presente, en el río Hudson, los residentes se oponen a la descarga de esta planta, famosa por descargas accidentales donde en los peces se ha detectado estroncio 90. Este es el problema constante de estas tecnologías viejas. ¿Qué hacer con los residuos radioactivos? Además, durante estas protestas salió a la luz pública
de que muchas plantas nucleares en todo Estados Unidos tienen fugas de agua radioactiva a los cuerpos de agua que están cerca de las instalaciones. Y ya que hablamos de plantas nucleares, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania emitió un comunicado ayer acusando a Rusia de estar interfiriendo y obstaculizando el trabajo de la Organización Internacional de Energía Atómica en la planta de Zaporizhia. Rusia no ha ayudado a que se pueda llevar a cabo la rotación de este personal, donde cada grupo trabaja solo un mes y es sustituido por un equipo de expertos nuevos. Por lo menos en el comunicado nos informa que la planta nuclear más grande de Europa esté en una situación peligrosa en estos momentos. Otro asunto que ha estado en primera plana durante estos días, naturalmente, son los globos. En el día de ayer, otro globo de gran tamaño ha sido detectado flotando entre 40.000 a 50.000 pies de altura a unas 594 millas al noreste de Hawái, en aguas internacionales. Hasta el momento solo se ha enviado una alerta a todos los pilotos de la zona. Recuerden que para asegurarse que estos globos no son una amenaza para el tráfico aéreo, deben viajar a sobre 60.000 pies de altura, o sea, en la capa baja de la estratosfera. No hay órdenes de interceptar o destruir hasta el momento que grabo esta charla. Recuerden que el globo que cruzó partes de Latinoamérica todavía no se sabe dónde está, y China no ha tenido la cortesía de indicar por dónde transita este otro globo. Como saben, el secretario de Estado Blinken se reunió con el representante de China Wang Yi durante estos días en la conferencia de seguridad que se celebró en Múnich, Alemania, donde la posición de Estados Unidos fue que el incidente del globo chino en los cielos de Estados Unidos fue un acto irresponsable que no se debe repetir, y que se había desenmascarado el programa de espionaje mundial de China usando estos globos. La reunión parece que tomó un giro poco amistoso con la postura de Wang Yi de que Estados Unidos estaba manejando la situación de forma inadecuada, e insinuando que era Estados Unidos el que se tenía que disculpar para arreglar los daños diplomáticos causados en las relaciones entre Estados Unidos y China por la utilización de fuerza excesiva contra un globo de China. El señor Wang ya había catalogado el derribo del globo como uno ilegal, violando las leyes internacionales, de que era un globo científico, y catalogó la respuesta como una incomprensible e histérica por parte de Estados Unidos. Y en adición, Wang dijo que Estados Unidos debe dejar de suprimir a China. En otras palabras, China se pone en la posición de que está en todo su derecho de enviar globos que entren al espacio aéreo estadounidense, y supongo que al espacio aéreo de todo país. Aparentemente la reunión fue tan hostil que Wang mencionó que China puede utilizar fuerza letal para proteger sus globos, aunque no se habla de cómo haría tal cosa sobre los cielos de Estados Unidos. Después de esta reunión, Blinken alertó de que es muy probable que China le provea armamento a Rusia para la guerra de Putin en Ucrania. Alegadamente en Estados Unidos, según el International Air Services Agreement, no hay una altura mundial estándar para todos los países. Para algunos países, sus cielos llegan hasta 100.000 pies de altura, y para otros, sus cielos territoriales llegan a 525.000 pies de altura. Los satélites viajan a más o menos 300 kilómetros de altura, y estoy hablando de los satélites más próximos a la Tierra, o casi 1 millón de pies de altura. China alega que el derribo a 60.000 pies es ilegal,
que para mí es una postura que le puede salpicar para atrás, porque está diciendo que globos pueden pasar sobre China a 60.000 pies de altura, y entonces, según ellos, los chinos, sería un acto ilegal de ellos y de cualquier país derribarlos. ¿Cuál es el precedente de derribos de artefactos aéreos espías volando sobre un país? Recordemos que los dos U-2 que han sido derribados volando sobre países a casi 73.000 pies de altura fueron eventos que ocurrieron sobre Cuba y Rusia, y que Rusia trató de derribar en múltiples ocasiones. El avión SR-71 Blackbird, que volaba a sobre 80.000 pies de altura. Así que Rusia y Cuba ya establecieron el precedente de que espías en la estratosfera baja pueden ser eliminados. Muchas personas todavía critican como una vergüenza el derribo de otros globitos volando a la altura donde vuelan los aviones de pasajeros, o sea, sobre los 20.000 pies de altura. Y yo vuelvo y digo, ¿qué hubiese pasado si no tumban esos globitos y después dichos globitos se estrellan contra un avión de pasajeros con 200 personas a bordo? El tema de los globos todavía no culmina, porque como dije antes, no se sabe dónde está el globo que pasó por encima de Latinoamérica, y no se sabe para dónde va a dirigirse el globo que está o estuvo cerca de Hawái. En otros temas, las protestas por miles de personas en Chisinau, Moldavia, solicitando la renuncia del presidente y del gobierno pro-occidente, puede ser el comienzo de la campaña desestabilizadora de Rusia para apoderarse de ese país. Alegadamente, los que hoy protestan piensan que un gobierno prorruso eliminaría la inflación, bajarían los costos de combustible y que Putin les mandaría dinero y otras ayudas. Recordemos que en la charla anterior hablamos que se había descubierto un plan ruso para desestabilizar el gobierno de Moldavia, más la amenaza directa a Moldavia por parte de Sergei Lavrov, indicando que debido a la actitud antirrusia y pro-occidente de ese país, su destino iba a ser igual al destino de Ucrania. En una visita sorpresa del presidente Biden en Ucrania, donde estuvo en Kiev por más de 5 horas, Zelensky aprovechó para honrar a los soldados caídos. Y prontamente se espera que el presidente de Estados Unidos dé un mensaje en Varsovia, Polonia, televisado, sobre el conflicto en Ucrania, dirigido a los ciudadanos rusos y a Putin. Francia acaba de decir que enviará en estos días tanques MX-10 a Ucrania para ayudar contra la guerra contra Rusia. Estos son tanques livianos que pueden tener un cañón de hasta 90 milímetros. Pero todavía es incierto de cuándo es que Francia va a enviar sus tanques pesados a Ucrania. Para terminar, el líder checheno Ramzan Kadyrov anunció que va a entrar en el negocio de los mercenarios o ejércitos privados, montando una compañía de la misma naturaleza que el grupo de mercenarios de Wagner Group. Y en Turquía azota otro temblor de 6,4 en la escala de Richter, mientras que se retiran los rescatistas, aunque leí en un reportaje que todavía se escuchan lo que parecen ser voces debajo de los escombros. Hay varias noticias más, pero eso alargaría mucho esta charla. Así que ya hemos llegado al final de otra corta charla. Lea, confirme, investigue todo lo que yo he dicho y llegue a sus propias conclusiones y a sus propias opiniones. Me da un like, suscríbase, porque si no se suscribe, este canal simplemente no crece. Aprieta la campanita para enterarse de cuando posteo un nuevo video.
Recuerden recomendar estas charlas porque YouTube no las va a recomendar. Gracias por los Super Thanks y nos vemos muy pronto para así continuar hablando usted y yo de todo un poco y de cualquier cosa.